Buenos días, el viernes por la mañana, amigos. De nuevo tenemos mucho que cubrir, entonces vamos a comenzar de una. Primero vamos a comenzar con actualizaciones del estado. A mí me gusta comenzar con esto porque como muchos ustedes han estado actuando, han estado participando tanto con los legisladores estatales como los federales, entonces ahí es difícil pensar que ya llevamos un año haciendo esto. Entonces, este es un muy buen recordatorio de que la abogacía es un juego a largo plazo. Hace varias sesiones, probablemente hace unos 6 o 8 años, los abogados, los que abogaban por los discapacitados, decían que ellos estaban abogando por los derechos de una educación especial. Nosotros dijimos, ¿sabes qué? Estos son servicios mandatorios. Las escuelas tienen que pagar por eso y las escuelas privadas se les permite un reembolso de 90%. ¿Por qué no estamos pidiendo lo mismo? Y de hecho, también debería ser una apropiación autosuficiente. Así los estimados estén un poco diferentes. El dinero debe estar ahí para cubrir esos servicios. Y yo antes hacía una broma. Excepto que yo no estaba bromeando, pero yo lo decía en una manera en que parecía que era una broma para los del personal de los legisladores, que yo les estaba dando un descuento pidiendo 90%, porque por supuesto, si nosotros cubrimos los costos actuales serían 100%. Nosotros nos reíamos a eso. Algunas personas se burlaron de nosotros y hasta se enojaron con nosotros, porque ellos no pensaban que lo que nosotros estábamos pidiendo era posible. Pero seguimos pidiéndolo y hace 4 años y esta sesión, los que abogan por la educación, la mayoría, estuvieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Esto es lo correcto, lo que están pidiendo. Entonces hay que tener suficientes fondos, es una buena política, porque tenemos entonces una situación de que la legislación se apropia del dinero con unos estimados antiguos y cuando los distritos mandan la factura, la cantidad del dinero que los legisladores tenían no eran suficiente para pagar esos costos, los que ellos prometieron. Entonces, entonces, eso hace que la tasa de reembolso sea más pequeña. Entonces, nosotros hablamos con el Departamento de Instrucción Pública y ellos cambiaron su solicitud para que sean autosuficientes. Entonces, eso les muestra a ustedes que hay veces llevar el agua cayendo en una roca con el tiempo, hay veces se empieza como siendo algo imposible y eso se convierte en algo que es posible. Y el último par de semanas hemos hablado sobre cómo el mismo problema que hemos visto en otras sesiones ha pasado de nuevo. Este ciclo de presupuesto hubo un aumento más grande en la tarifa de reembolso de la legislatura que de lo que hemos visto en años. Pero como se ponen aparte cierta cantidad de dinero, hemos tenido entonces el mismo problema en el que usan los estimados anteriores y los costos actuales son muy diferentes. Entonces la cantidad de dinero que han guardado no es suficiente para mantener su promesa que hicieron con el presupuesto. Y eso significa 140 millones de dólares menos de educación especial que los que distritos escolares pensaban que les iban a dar en el verano. Ahora hay un proyecto de ley que están introduciendo y es un proyecto de ley que está diciendo que nosotros queremos cambiar las apropiaciones a autosuficientes para educación especial. Y nosotros queremos hacer eso para que la cantidad que se promete, 42%, son 42 centavos por cada dólar, que de hecho lleguen a las escuelas. Es la primera vez que hemos visto un proyecto de ley con lenguaje que ha hecho esa solicitud. Entonces, esto de hecho es un gran movimiento. Nosotros fuimos de un lugar en el que unos cuantas personas estaban pidiendo algo posible a que ahora un grupo más grande de defensores hacen que sea una propuesta legislativa que se está pidiendo para todos los miembros para que lo firmen. Es otra oportunidad para que los defensores, porque ahora hay algo en lo que ustedes pueden señalar cuando estén hablando con sus legisladores estatales, no solamente hablar sobre lo que sí
significa cuando las escuelas no reciben la cantidad de dinero que necesitan para la educación especial y lo que significa cuando ellos reciben menos de lo que les prometieron y lo que significa eso para los estudiantes con discapacidades que sufren las consecuencias. Pero uno también tiene una manera entonces de pedir y decirles, hey, ya vieron esa propuesta, no tiene un número de proyecto de ley, todavía esta sigue circulando para patrocinadores. Entonces, están preguntando quién quiere poner su nombre en ese proyecto de ley. Y generalmente cuando un legislador pone su nombre en el proyecto de ley, eso es como diciendo que ellos apoyan esa idea. Muchos legisladores, especialmente muchos de ambos partidos, ponen el nombre en un proyecto de ley. Eso quiere decir que tienen apoyo firme y es una oportunidad para que los defensores sepan quién está en el proyecto de ley y quién no. O sea, quién está diciendo que apoya la idea y quién no. Entonces los legisladores tienen hasta el cierre del día, el lunes, para agregar sus nombres. Entonces, si están buscando algo que hacer con el tiempo de su fin de semana, esta es una oportunidad para que ustedes enfaticen de nuevo la importancia de la educación especial. Y para muchos de ustedes, ustedes tal vez han sido trabajadores bastante fuertes en lo de la propuesta del presupuesto de la primavera. Ustedes pueden decirles que por lo menos hagan lo que se prometió. Otra cosa que la legislación hizo está como mirando en los cambios que hemos estado mirando del proyecto de ley HR1, el proyecto del gobierno federal. Ellos no han recibido el dinero que el Departamento de Salud, Servicios de Salud dice que necesita para poder llevar a cabo los cambios que se necesitan por la HR1. Entonces, la legislación está decidiendo no actuar. Dicen que necesitan 70 millones de dólares más. Porque los cambios que entraron en efecto tanto en octubre como en diciembre, esos ya están en su lugar. Y entonces eso significa que ahora hay más personas que tienen que comprobar que están trabajando o que están exentos de esos requisitos. Entonces, Wisconsin necesita más personas y más procesos para poder, sistemas para poder procesar todos esos documentos que van a venir porque mucha gente más va a tener que hacer más cosas. Mucha gente en nuestra comunidad puede que estén en la población que está exenta y puede que ya estén teniendo que, o sea, que tengan la etiqueta de que son exentos. Sin embargo, todos sabemos que cuando uno tiene mucho más papeleo, mucha más documentación con la misma cantidad de personas y los mismos sistemas, no todas las personas que necesitan pasar por la puerta lo van a poder hacer al mismo tiempo. Entonces, incluso personas que son exentas según de los requisitos, tienen que asegurarse que los sistemas y las personas ya estén ubicados para atenderlos de una manera oportuna, asegurarse que las personas que son elegibles para la asistencia de alimento pueden acceder a eso sin retraso y que también tengan la ayuda que necesitan, porque a veces hay personas que están aplicando que necesitan apoyo para poder saber qué hacer. Y uno necesita personas para ayudarle a la otra gente a hacer eso. Entonces, el Departamento de Servicios de Salud ha sido muy claro y creo que la legislatura entiende eso, que enero en realidad es el punto en el que no hay retorno, que toma tiempo después de que uno recibe el dinero, toma tiempo para contratar gente, para hacer cambios en los sistemas, para capacitar a las personas, para hacer que estos cambios en realidad sean implementados. Entonces, en enero vamos a estar en un punto en el que el Estado va a tener que contar más y más errores porque nosotros no tenemos los recursos establecidos para poder asegurarnos de que estamos haciendo, de que estamos cumpliendo con los nuevos requisitos del gobierno federal. Y esos errores son importantes porque los estados terminan recibiendo unas penalidades financieras y tienen muchos errores. Entonces, entre más tome que el Estado no tenga los sistemas y las personas necesarias para cumplir con estos nuevos cambios, es más probable
que nosotros vamos a terminar con penalidades financieras y vamos a tener que pagar mucho más si el Estado va a continuar funcionando con SNAP. Uno de los cambios en DHR1 requiere que los estados paguen una igualdad de dinero si hay tasa de error. Entonces tenemos un contenido más al rato en la presentación que va a cubrir sobre cuántos estados pues que no puedan hacer eso y pueden de hecho amenazar a muchos estados de participar en el programa SNAP. Entonces, esto es algo importante que en lo que eso sucede. Ciertamente los que defienden a las personas con hambre están mirando a la legislatura para que actúen en esto desde agosto. Espero tener más actualizaciones la próxima semana. Otro asunto que nos preguntaron y Sally está trabajando en actualizaciones en tiempo real, pero algunos de ustedes han preguntado sobre financiamiento para Divisional Vocation. Y eso es un ejemplo de cómo programas federales, cuántos programas federales están afectados por eso y cómo todos esos están importantes como una red de apoyo para ayudar a personas con discapacidades de encontrar un camino para participar en la comunidad lo más posible. Como Medicaid, el financiamiento de VR es de igualar financiamiento estatal y federal. Entonces, lo que pueda juntar el presupuesto estatal, pones cierto por ciento, por ejemplo, por 40%, y eso nos permite jalar 60% del presupuesto del presupuesto federal. Otra vez, este año no se pudo jalar suficiente dinero para las necesidades. La legislatura estatal apartó lo que pensó que iba a ser necesario, pero no fue suficiente porque el número de personas que necesitan ese apoyo para poder llegar a tener un empleo mm, no fueron mucho más de lo que pensaron. Y como hay más personas que necesitan servicios que lo que hay dinero para apoyarlos, hay una lista de espera. Hemos hablado de lista de espera en el contexto de Medicaid y eso puede también suceder con otros programas. Y hace como 10 años sí había lista de espera en DVR. En otro ejemplo de cosas que se pidieron que se nos mm, regañó, hace 10 años dijimos hay una lista de espera porque a nivel estatal no estamos poniendo dinero suficiente. Hay dinero federal disponible, pero tenemos que poner más a nivel estatal. Y en ese momento, bajo Governor Walker, él aumentó la la cantidad de dinero disponible para DVR y ya no había lista de espera. Entonces tiene como 10 años que ya no tenemos lista de espera, pero parece que otra vez estamos en una situación donde ahora no tenemos suficiente dinero para jalar todo el dinero federal que está disponible para nosotros. Entonces, esto lo que sucede es que ahora el departamento está priorizando a quién se le da servicios primero. Primero sirven a las personas con más discapacidades. Hay 3 etapas y hay un documento de preguntas frecuentes que existen. No sabemos cuánto tendrían que esperar, pero es claro también que esperar tiene sus consecuencias y hay una conexión entre programas de transición en escuelas que usan servicios de DVR como parte de los servicios
que están dando a los estudiantes cuando están explorando sus opciones después del high school. Entonces, tiene efectos secundarios esa lista de espera. Entonces, lo que estamos intentando averiguar es cuánto dinero necesita el departamento para servir suficientemente a todas las personas necesarias en todos los 2 años. Las personas no sabemos ahora cuánto necesitaríamos. Hemos dicho al departamento, es muy importante para los defensores, los abogados, sepan para poder tener influencia y comunicar a los legisladores qué hace falta para que ellos también entiendan qué necesitan hacer. Hemos hablado sobre este proyecto de ley antes, no voy a pasar mucho tiempo sobre ello, pero es un proyecto de ley que es muy básico sobre quién va a tomar las decisiones. Si no es la persona misma, desde un punto de vista del discapacitado, eso puede llegar muy rápido a otras personas haciendo decisiones sobre la vida de la persona, donde ellos no tienen voz y donde no están de acuerdo a veces. Entonces las personas todavía es una buena oportunidad que para las personas de comunicarse con los legisladores para decir, estamos haciendo seguimiento a este proyecto de ley. Hay más y más grupos relacionados con discapacidad y fuera de este ámbito también que están encontrando problemas con este proyecto de ley y hay preocupaciones para muchas personas que son personas mayores y personas con discapacidades. También hablamos la semana pasada, AB 308, que prohíbe que financiamiento estatal o federal que se, que se dé cuidado de salud para individuos presente ilegalmente. Entonces, eso quiere decir que más y más fuentes de financiamiento que la gente usa para su cuidado de salud sean afectados. Entonces, si personas, entonces, en este caso, todo el mundo tendría que mostrar su estatus legal, pero el gobernador hizo veto, lo rechazó y lo hizo por varias preocupaciones que defensores mencionaron. El gobernador dijo lo que nosotros hemos estado diciendo desde el último año, que ya de por sí, personas en Medicaid, las personas indocumentados y personas que no tienen derecho legal de recibir ese apoyo, no lo reciben. Entonces es un mensaje de que ese no es una ley necesaria porque nuestras leyes y prácticas existentes ya prohíben que las personas que están aquí legalmente estén en programas de Medicaid. Y consistentemente hemos escuchado esto de la voz de otros. Hemos escuchado que varios legisladores dicen que hay fraude en programas como Medicaid cuando eso no es cierto y no hay ningunos datos que apoyen esa constatación. Bueno. Ese es el tiempo que tenemos, no es mucho, tenemos esta semana que el Congreso pueda hacer algo y la próxima semana es la última semana que está el Congreso programado para estar en sesión y luego van a vacaciones después de 18 de diciembre. Entonces, la siguiente semana es el último webinar del año para avisarles qué decidieron hacer y no hacer. ¿Qué ha sucedido ya? La mayoría de la atención ha estado sobre los subsidios de ACA que ya no van a estar vigentes después del 31 de diciembre. Esos subsidios van a vencer y, y los subsidios van a regresar a lo que estaban
el nivel que estaba en 200 en el año 2010. He remarcado que son 60 votos en el Senado porque eso es lo que necesitamos. El Senado ha hecho un poco de algunas acciones esta semana y la Casa de Representantes no ha presentado un plan formal para, a- para enfrentar lo de los subsidios en salud cuidado de salud en general. Hoy en la mañana hubo un poco de discusión sobre qué podrían votar la próxima semana, pero aunque la Casa de Representantes vote sobre una propuesta que digamos que tiene, quizá no es una propuesta solo de republicanos, aunque tuvieran una propuesta de acción, como por ejemplo para extender los subsidios como están, que tenga republicanos y demócratas apoyándolo, aún así necesita 60 votos en el Senado. Y en este momento el Senado ha rechazado una extensión. Creo 16 veces han rechazado una extensión de los subsidios de ACI. Entonces, no parece muy probable que va a haber una solución mágica en los próximos 3 días para que mantenga las cosas exactamente como están ahorita. Bueno, ¿qué hizo el Senado esta semana? Como esperábamos, votaron sobre el plan demócrata, que es una condición que los demócratas tuvieron para reabrir el gobierno, que votaran sobre los subsidios. Y los demócratas querían extender los subsidios por 3 años y eso no tuvo éxito. Los republicanos los republicanos en el Senado tuvieron un plan para terminar los subsidios y redirigir este dinero a planes individuales. Ese también fue rechazado. Entonces hubo dos ideas, dos planes muy diferentes y ninguno tuvo éxito. Los republicanos en la casa han estado diciendo que ah, van a ofrecer un plan, publicar un plan, pero no lo han hecho. Se han reunido varias veces, pero lo mejor que pudieron hacer es una presentación de PowerPoint que tiene 10 puntos, algunos puntos que ya conocemos, y ninguno extendía los subsidios actuales y algunos eran muy breves. Por ejemplo, uno de los puntos en este fue innovación, que podría decir muchas cosas. Esta mañana el liderazgo de la casa está decidiendo si quieren votar sobre algo la próxima semana. Podrían hacer nada, no hacer nada. Eso es una opción. Los republicanos moderados quisieran ver algo, alguna extensión de los subsidios, más que nada porque están preocupados que sus votantes no van a tolerar que los subsidios se venzan y sus subsidios ya no existan o bajen. Ah, habría cambios de política, pero no sabemos qué porque no hemos visto el lenguaje, pero podría cambiar quienes pueden recibir esos subsidios y cómo es diferente a lo que estamos haciendo antes. Y si han asistido a estos webinars antes, sabrán que los estados pueden predecir qué quiere decir, qué va a pasar si se vencen los subsidios o si siguen iguales. Pero cualquier cambio entre estos dos es muy difícil predecir qué va a suceder. Entonces, en noviembre casi ya era demasiado difícil que el Estado haga ajustes de cómo calculan el resultado de los cambios en los planes individuales para que la gente sepa qué quiere decir los cambios en sus planes que podrían elegir. Y ahora son 3 días antes de que tienen que tomar una decisión sobre un plan. Entonces,
ya estamos en un lugar, si es algo diferente a lo que estamos haciendo ahora, ya es demasiado tarde para saber. Incluso en noviembre era casi demasiado tarde y ahora es la segunda semana de diciembre. También hay una propuesta. También hay un proyecto de ley en el que están trabajando en la Casa de Representantes, similar al que está trabajando en el Senado, es parar los subsidios y mandar el dinero a unas cuentas de ahorros para la salud. Entonces, esto es por lo cual importa y no ha habido movimiento en todo un año. Entonces, recuerden que la opción era de no extender esos subsidios en la ley de impuestos, la HR1. Y el Congreso ha sabido de que estos subsidios van a expirar, las comisiones de estatales de seguros de salud, y otros políticos han sabido de esto y las consecuencias. Hay algunos republicanos que no apoyan los subsidios y están contentos de que expiren. Hay algunos que quieren extenderlos, tal vez no porque les gusten los subsidios, pero porque se dan cuenta del valor que tiene eso para la base de sus votantes y no quieren hacer cambios que sean menos disponibles a más personas y tal vez no tan valiosos. Hay algunos legisladores que están hablando sobre, bueno, tal vez podemos hacer un paquete de atención de salud el próximo año y hay muchos puntos de vista diferentes. Se hacen que sea muy difícil que estén de acuerdo en un plan o en cualquier plan. Esta es la realidad. El lunes es la fecha límite para inscribirse para la cobertura del AK si quiere que empiece la cobertura el primero. El Senado acaba de votar en contra de la propuesta de ley que estaría ayudando a esos subsidios y no están en sesión por otra semana. Eso quiere decir que el Senado no está disponible para votar en cualquier propuesta que la Cámara quieran pasar si quisieran trabajar el fin de semana. Entonces, la Cámara no se ha comprometido a votar en algún proyecto de ley que cambie los subsidios o que extienda los subsidios. No van a programar ninguna votación hasta la próxima semana, pero recuerden, la mayoría de personas van a estar tomando decisiones antes o el 15 de diciembre sobre que si van a mantenerse asegurados o qué van a hacer, o qué planes van a seleccionar en el marketplace, en el mercado del ACA. Entonces, ellos están en sesión hasta a que vayan a su descanso hasta el 2026. Entonces, si ellos hacen una extensión, muchas personas ya han tomado decisiones. No es claro que si ellos extienden esos subsidios como están ahorita, lo cual ellos han votado en contra de eso muchas veces. ¿Cómo funcionaría eso con las personas que ya eligieron los planes? Y parece muy poco probable que, que la Cámara vaya a votar la próxima semana en extender los subsidios, incluso si ellos lo hicieran, que el Senado vaya a estar de acuerdo. Entonces nosotros estamos ahorita en el lugar en el que el Congreso ha decidido por sí mismo de que tienen en enero para arreglar eso y la realidad dice algo diferente. Entonces, así hagan algo en enero, tienen ahora también que averiguar cómo hacen que las personas estén bien cuando ellos ya tomaron sus decisiones antes de la fecha límite y ahora ellos pueden que tengan, tal vez hubieran tomado una decisión diferente o pueden obtener más dinero de regreso con los créditos fiscales. Porque las cuentas de ahorros para la salud siguen surgiendo y esto no solamente tiene lenguaje de propuesta de ley en la Cámara y en el Senado. Quiero hablar con ustedes rápidamente sobre qué es lo que significa esta idea. Y yo pienso que es importante para los defensores que piensen si este cambio sucede. ¿Eso me ayudaría o no me ayudaría? ¿Eso haría que las cosas serían mejor valor que lo que tenemos ahora?
Y el proyecto de ley lo que haría sería dejar que las personas que tienen cierto tiempo, ciertos planes ACA, que tengan una cuenta de ahorros para la salud. Y el gobierno federal contribuiría una cantidad fija a esa cuenta de ahorros para la salud. Y las personas también pueden contribuir hasta una cierta cantidad límite a esas cuentas. Ahora, de manera importante. Estas cuentas solamente están disponibles para las personas que tienen planes ACA bronce o catastróficos. Los planes bronce cubren mucho menos de los costos de su atención de salud que los planes plata. El plan cubre el 60% y ustedes están responsables por el 40% hasta cierto nivel. Y en general, los costos de su bolsillo, incluyendo los deducibles y copagos, son mucho más altos, pero las primas son bajas. Entonces, si usted es una persona que tal vez no necesita mucha atención en salud, ustedes tal vez puedan tener un plan bronce, pagar una prima más pequeña de que pueda tener algunas facturas médicas súper altas que ustedes no van a poder pagar porque ustedes son responsables por más del total, del costo total. Los planes catastróficos tienen menos cobertura y no tienen que cubrir muchas de las cosas que están requeridas bajo otros planes del mercado acá. Entonces, ese es otro tipo de cobertura muy diferente. Entonces, la cantidad de dinero que el gobierno federal le daría a alguien que tenga un plan bronce está dividido por edad y está establecido en $1,000 entre 18 y 49, 1,500 para los de 50 a 65. Otras cuentas de salud, de esos dineros no se pueden, esos dineros em, se pueden usar en el siguiente año. Entonces, lo que quiere decir que si ustedes no usan esos fondos en ese año, entonces ese dinero se pierde. Que uno no, que uno puso ahí y no lo usó, se pierde. Un poco más sobre los planes bronce. El deducible promedio son como $7,000. Esa es la cantidad que ustedes tienen que pagar antes de que el seguro empiece a pagar. El proyecto de ley también incluye algunos de los cortes de Medicaid que les quitaron a HR1 en julio porque no pasaron las reglas del Senado. Entonces, son tres cortes de Medicaid que están como que regresaron y están incluidos en este proyecto de ley. La mayoría no aplican a Wisconsin porque afectan a estados que tienen el Medicaid completamente expandido, pero fueron significativos en cuanto a disminuir las tarifas de reembolso para las personas que están cubiertas bajo la expansión para los estados. Entonces, esos estuvieron entre los cambios que los defensores en julio pensaron que habían removido el proyecto de ley porque hubo un potencial para que los estados que tienen el Medicaid expandido que ellos puedan entonces que reviertan esa expansión. Hay un par de artículos sobre cómo las cuentas de ahorros para salud han funcionado. Principalmente porque parece que es una propuesta que siguen repitiendo los legisladores republicanos. El otro factor importante es que los dineros para las cuentas de ahorros para la salud no se pueden usar para pagar las primas. Entonces, si uno piensa sobre el mercado del ACA, los subsidios están tratando de compensar los costos de las primas. Esta idea de la cuenta de ahorros para la salud no hace eso. De hecho, dice, nosotros le estamos dando algo de dinero extra para que pague otras cosas, pero no las primas. Entonces, si usted es una persona que tal vez no puede pagar por incrementos en las primas, o tal vez usted tiene el plan bronce y va a tener esa cuenta de ahorros para la salud, entienda que esa cuenta no le va a compensar las primas. Ese dinero no se puede usar para las primas. Y la cantidad que uno puede depositar en una cuenta de ahorros para la salud es fija.
Entonces, ustedes pueden empezar a hacer unos cálculos por su propia cuenta, mirando lo que propone el proyecto de ley y mirando algunos de esos otros recursos. Si usted es una persona que sabe cuál es su plan ahora, puede empezar a mirar. Esto es mejor negocio que los subsidios actuales en cuanto a cuánto le va a costar el plan de salud que tiene. También ha habido algunos artículos sobre cómo estas cuentas de ahorro para la salud han funcionado como una estrategia de política y la realidad es que la mayoría de las personas ahora están en un plan de seguro médico que está patrocinado por el empleador o por medio del mercado del ACA y ellos tienen que pagar mucho dinero antes de que el seguro empiece a pagar. Eso es lo que se conoce como el deducible. Y al mismo tiempo, los precios médicos siguen subiendo. Y hemos hablado antes cómo no es realístico para la mayoría de personas poder buscar precios más bajos, porque muchas veces puede que no haya opciones de servicios, especialmente dependiendo cubre su seguro o no. Entonces, los precios pueden que sean muy similares de todas maneras. Entonces, hay muchas personas que tienen seguro médico que también tienen deuda médica. Y entre más altos los deducibles que uno escucha, se supone que las personas deben estar buscando mejores precios. Pero eso no funciona porque las personas necesitan cuidados especiales y hay menos proveedores de cuidados de salud o proveedores de salud mucho más grandes en los que hay menos competencia. Entonces, si uno empieza a escuchar los legisladores diciendo, oh, las cuentas de ahorros para la salud, las personas tienen que buscar los precios más económicos para sus servicios, deben ser buenos consumidores. Solamente 7% de esos gastos de atención de salud se supone que están sujetos a ese toma de decisiones y estar buscando mejores precios. Entonces, en otras palabras, 93% de la atención de salud que la gente usa buscar un precio más económico no es realístico. Y donde las personas tienen planes que son de deducible alto, que serían esos planes catastróficos y los planes bronce, que algunas de estas propuestas están diciendo que saquen. Eso significa que hay muchas personas, especialmente personas con condiciones de salud crónicas, que terminan estando en muchos problemas. Ellos tienen que no obtener el cuidado que necesitan porque no pueden pagarlo, no pueden costearlo o terminar con deuda médica. Entonces, hay un par de artículos aquí, uno de KFF. Está enfocado en una persona que tiene diabetes y el manejo de la diabetes. Hay muchas personas que tienen eso, pero esa historia, si uno cambia diabetes y le pone otra condición ahí que necesita ser manejada, creo que hay muchos paralelos para comparar. Para las personas que son contratistas o las personas que están enfermas crónicamente, la expiración de los subsidios del ACA y el aumento en las primas va a ser particularmente problemático. Muchas de las personas en el mercado del ACA son sus propios jefes, negocios pequeños, am, especialmente con personas con discapacidades. Es mucho más probable que sean sus propios jefes que otras personas. Muchas personas con discapacidades tienen problemas de salud existentes y eso significa que ellos están en un riesgo más alto de perder su cobertura del marketplace porque no lo pueden costear o tener que escoger un plan que no les proporciona la cobertura que necesitan y puede que no sea accesible para ellos. Tal vez tienen un plan bronce, pero no pueden pagar el deducible y el coseguro. Entonces terminan, es como que tienen seguro de salud, pero tienen un seguro de salud que no pueden usar. Entonces, esto es mucha información para su lectura de fin de semana. Si quieren, si tienen ganas de hacerle unas preguntas al Congreso, aquí hay algunas maneras de pensar sobre cuáles son
las nuevas ideas que el Congreso está proponiendo y tienen un mejor valor o no comparado con lo que tenemos ahora. ¿Puedes recibir la misma cobertura por el mismo precio? Si la respuesta es no, ¿qué querrá decir tener menos cobertura? ¿O puede usted pagar más para tener la misma cobertura? Eso es importante que el Congreso sepa los cálculos que tienen que hacer la gente. Si tienen que cambiar de plan, tienen que pagar más para seguir usando su seguro. ¿Y eso qué significa? Quizá usted puede pagar el plan bronce, pero puede pagar el deducible, le alcanza pagar 40% del costo de servicio de salud. Pueden, le alcanza a pagar el copago. Todo eso es lo que va a hacer que la gente pueda usar su seguro o no. Y si el plan que tienen no tiene suficiente cobertura para la gente que lo necesita, especialmente con una cuenta de ahorros de salud, esto es algo que le dan un monto de dinero específico que tienen que usar en ese mismo año qué tanta flexibilidad tiene. Y tiene uno que saber de antemano cuánto va a necesitar para servicio de salud en un año. Y la mayoría de gente que usa esto en Wisconsin es de bajos ingresos. ah, y entonces no tienen dinero para poner en una cuenta de ahorros para salud y quizá no le alcanza su dinero o no puede arriesgar poner dinero en una cuenta si lo va a perder, si no lo ocupa, si no lo usa hasta el fin del año. Entonces, ¿cuál es su ingreso? ¿Qué porcentaje de su ingreso puede, puede poner en una cuenta de ahorros y puede ser cero? ¿Y cuánto le permiten poner aparte más lo que el gobierno federal le va a dar? Para la mayoría de gente, eso va a ser como entre 5 y $7,000 y no lo pueden usar para pagar su premio. Su, entonces, si tienen gastos que son 5 a $7,000 y le alcanza pagar más coseguro, copago y premiums, quizá resulta igual su cobertura. Pero si no es el caso, probablemente usted no va a estar mejor bajo el nuevo sistema que con el sistema actual. También vale la pena seguir preguntando las preguntas más grandes, no solo cómo funcionaría para mí como individuo cada una de esas propuestas, pero esas propuestas hacen algo sobre costos de servicios de salud que están aumentando cada vez más y otras cosas que afectan si personas pueden escoger un doctor o servicios o si pueden i- ir al doctor y tener la confianza de que pueden pagar ese servicio. La otra cosa que está sucediendo es que el presupuesto de apropiaciones de 2026 a nivel federal hay, hay varias propuestas que han aprobado, otros 9 todavía no se han aprobado y entonces o se va a tener que cerrar el gobierno otra vez o tendrían que votar. Y ayer se le preguntó que hay 9 propuestas de ley de apropiaciones que faltan y se les preguntó, ¿estarían ustedes dispuestos a votar en esta próxima semana? Hay dos que son importantes para personas con discapacidades y hay algunos republicanos, incluyendo senador Johnson de Wisconsin, son personas que no se han comprometido
o no han dicho que están dispuestos a votar sobre esas propuestas de apropiaciones la próxima semana. Varias de las propuestas de ley son propuestas sobre las cuales ha habido negociaciones y hay algo de acuerdos. Entonces, va a ser importante saber si el Senado va a avanzar o no en la próxima semana en áreas donde piensan que más o menos ya están de acuerdo sobre los gastos o no. Si el Senado no vota sobre las propuestas la próxima semana, son otros asuntos que se van a posponer hasta enero. Y el 30 de enero es la fecha límite para o tenemos una propuesta ya listo o otra vez cerrar el gobierno. Entonces es otra vez más presión para terminar todo antes del 30 de enero. Dos, dos propuestas tienen mucho que ver con personas con discapacidades. Uno que es de salud y trabajo y servicios humanos y educación y transportación y vivienda urbana. Hay mucho, están de acuerdo tanto en el Senado como en la Casa en versiones de ambas propuestas de ley y dice esas propuestas, lo que están de acuerdo es que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora. Entonces, tener un presupuesto de 2026 permanente que diga eso es lo que queremos hacer sería de mucho apoyo, pero hay muchos defensores a nivel nacional que eso sería un señal muy claro y daría mucha seguridad, mucho más de solo tener una resolución de extender acuerdos. El año pasado veían los del gobierno lo que ya está y luego cambiarían cosas pequeñas, cerrar algunas cosas, posponer algunos gastos. Entonces, es mucha diferencia entre aprobar un presupuesto permanente que aprobar una resolución temporal que les permitiría seguir quitando pedacitos como hicieron el año pasado o agregando limitaciones. Entonces, en las vacaciones sigan preguntando, ¿van a aprobar un presupuesto permanente? ¿Van a comprometerse de poner el mismo nivel de presupuesto para personas con discapacidades? ¿Qué van a hacer para limitar la redirección o la restricción a fondos? Todos esos son importantes. Hemos hablado varias veces sobre cambios que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano están leyes que están proponiendo que cambiaría cómo podemos enfrentar a el problema de sin vivienda. Hay cambios que estamos intentando ver qué, cuáles son los cambios, qué exactamente va a cambiar sobre dónde va a ir el dinero. Lo que quiero resaltar aquí es que cuando el Departamento Federal hace un cambio, hay algunos lugares que podrían tener desventajas para recibir dinero y otras áreas que podrían tener una ventaja de poder recibir más financiamiento. Entonces, hay lugares que han tenido un- una manera de enfrentar a las personas sin casa, de apoyarles a entrar en vivienda permanente y los cambios propuestos va a cambiar eso y financiar cosas que es más sobre mm, romper campamentos, tener más policías para vigilar que no haya personas sin casa en ciertas partes o meter personas sin vivienda a instituciones públicas
como están pensando eso, hacer eso en Utah. Algunos estados ya están haciendo ese tipo de actividades y ellos recibirían más dinero porque lo que ya están haciendo está muy alineado con lo que la administración quiere hacer con ese dinero. Entonces hay varios estados, Florida, Georgia, Missouri, Tennessee, Texas, que podrían recibir más dinero y verán que Wisconsin no está ahí. Y otras áreas que ahorita probablemente reciben una buena cantidad del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano que ya no lo recibirían bajo los nuevos criterios. Áreas que podrían pagar mucho, hay áreas que podrían perder mucho y otras áreas podrían ganar mucho, nada más porque la administración está cambiando la decisión de cómo o a dónde mandar dinero, a qué temas. Ha habido algunos desarrollos esta semana. La noticia de financiamiento fue lo publicaron y luego 90 minutos antes de que había un juicio sobre financiamiento del departamento, quitaron esa propuesta. Entonces, parece que está en pausa esta decisión de este cambio, pero hemos visto en varios cambios que una pausa no necesariamente quiere decir un cambio en la manera de trabajar. A veces nada más es una pausa para ver, planear cómo cambiar su forma para seguir con sus mismos ah, objetivos. Entonces, HUD ha quitado su propuesta, pero lo van a republicar después. Y ya veremos cuando vuelven a publicar la noticia cuánto ha cambiado y si cambian suficiente que el juicio ya no tenga vigencia. En un tema similar, hemos hablado de ese fondo de 50 mil millones de dólares que habían apartado para apoyar iniciativas de salud rural. Eso era un poquito para, ah, para, por un billón de recortes que tenían para ayudar a pagar un poco de eso. Solo tenemos hasta 12 tenemos muy poco tiempo para hasta fin de año. 25 mil millones sería distribuido de manera pareja en todos los estados, que estados con poco población tendrían mucho más dinero por cápita y el resto lo va a lo van a repartir dependiendo de la proporción de o cuánta población rural tienen. Entonces, estados con más población rural tendrían más dinero. Pero CMC tiene discreción completo sobre 25% del dinero y parece que cómo ¿cómo van a decidir sobre eso? Ese 25% va a ser ligado a, a qué tanto los estados están alineándose con las políticas de la Casa Blanca. Hay mucha preocupación, hay mucha preocupación de cómo se va a usar ese fondo de salud. No se puede usar para gastos operativos que podría ayudar a algunos de las pérdidas de personas con Medicare. Entonces, hay confusión y se ve que no se va a, probablemente no va a ayudar con la pérdida de dinero de hospitales rurales, pero también hay preocupaciones que el criterio que se está ocupando para repartir 25% del dinero va a apoyar a ciertos estados y no a otros. Hay algunas políticas en la lista que están bastante populares y
y bipartidarios. Por ejemplo, aumentar telesalud. Entonces, muchos estados probablemente dirían, sí, sí, nos comprometemos a eso, pero hay otras políticas en la lista, incluyendo restringiendo qué comidas ah, personas pueden comprar con su food share, con sus prestaciones y, y intentando empujar a más personas que tengan seguro de salud catastrófica, que es solo para problemas muy grandes y que quizá mucha gente no va a poder pagar sus gastos, otros gastos de salud. Muchos estados no apoyan eso. Entonces, muchas de los puntos en la lista están enfocados en residentes rurales y sí impactan a todo el estado. Entonces, muchas personas están mirando con mucho cuidado a quién se va a premiar en términos de cuánto dinero va a dónde. Y hay muchos expertos de salud que están preocupados de que a dónde va el dinero podría ser a costo de ciertas áreas rurales que necesitan mucha ayuda. El Departamento de Educación esta semana ha llamado de regreso a algunos de los empleados de las oficinas de derechos civiles que habían estado fuera desde marzo. Ha habido unos cortes que dijeron que la administración no podía proceder con echar o despedir a esos trabajadores. Entonces ellos están en licencia administrativa, o sea, le estaban pagando y no estaban trabajando. Entonces, esa semana el departamento dijo, los vamos a llamar de regreso específicamente para que lidien con el retraso de las quejas de derechos civiles que se han acumulado. Eso no significa que ellos no están queriendo despedir a esas personas. Entonces, estamos como en una situación de limbo en la que el Departamento de Educación cortó a la mitad su fuerza laboral en marzo. Muchos de esos trabajadores fueron despedidos, pero había unos trabajadores como 250 trabajadores de derechos civiles que estuvieron en una licencia administrativa. Entonces, esos despidos ya se han revertido temporalmente. Recuerden que una de las provisiones de la resolución de continuidad que reabrió el gobierno decía que las personas que habían despedido durante ese cierre que tenían trabajo por lo menos hasta enero 30. Entonces, muchas personas que la fe y futuro están incierta en este momento y muchos tienen que trabajar en la Oficina de Derechos Civiles. Entonces, el Departamento de Educación ha llamado a algunas de esas personas de regreso temporalmente, pero están diciendo que la administración continúa apoyando el despido eventual de estos trabajadores, lo cual es otra banderilla para los defensores de los discapacitados. Entonces, las demandas y la abogacía ha sido importante, pero eso no es claro que eso cambie la intención, que aunque llamen a estos trabajadores de regreso para que se encarguen de muchas cantidades de casos de discriminación que se han ido apilando porque no han lidiado con ellos. También esta semana. Un comité importante de asesoría de vacunas ha hecho algunos cambios al cronograma de vacunación. Y la administración también ha expedido otro memorando, está haciendo, motivando una revisión más grande, más revisiones del cronograma de vacunación. Entonces, hay un par de artículos bastante profundos sobre lo que significarían estos cambios posiblemente, y creo que es importante para que nosotros lo hablemos por dos razones. Una, las personas con autismo y la idea de que las vacunas son causales de autismo, lo cual la han comprobado que no es cierto en muchas décadas con muchos estudios. Eso continúa siendo algo que los líderes de esta administración continúan diciendo y eso se usa como una razón para cambiar el cronograma de vacunación, como los comentarios
dicen que si esta acción causa autismo, entonces no queremos causar autismo. Eso es lo que es el tema, pues, de base, y eso hace que muchas personas con autismo hagan preguntas, pensando como que si hay un esfuerzo activo de prevenir que ellos existan. Entonces, la otra razón por la cual las vacunas son muy importantes para nuestra población es que muchas personas están inmunocomprometidas. O sea, ellos se basan en que todos los demás estén vacunados porque su propio sistema inmune reaccionarían. Ellos saben que su sistema inmune reaccionaría negativamente a una vacuna. Entonces no pueden ponerse las vacunas. Hay personas en las cuales tienen una razón médica por la cual no pueden ser vacunados. Entonces, esas personas, personas, cuando los demás están vacunados, limitan su exposición a las enfermedades. Entonces, esto puede resultar en que más personas estén sin vacunarse y haya más posibilidad de que las enfermedades que se podían prevenir, entonces ocurran. Eso significa que esas personas a las cuales no se les puede vacunar tienen mayor riesgo. Entonces, muchas de esas personas son niños también, entonces estamos siguiendo esto muy de cerca porque eso afecta a las personas que están a un riesgo más alto de tener un resultado negativo de una enfermedad. Ellos son protegidos cuando las vacunas protegen de esa enfermedad y cuando esas protecciones se pierden, entonces también aumenta el riesgo para las personas que no se pueden poner vacunas. La Fundación de Salud de Kaiser hizo un informe y lo publicó esta semana. Y de nuevo, esto es como información de base sobre qué significa esperar para servicios como Family Care, Iris, CLTS en Wisconsin. Muchos estados tienen listas de espera a horas. Esta es una de las estrategias de las que hemos estado hablando todo este año, que cuando los cortes de Medicaid vengan, ¿qué pueden hacer los estados para controlar cuánto están gastando? Entonces, este informe da un vistazo breve sobre qué está pasando ahora antes de que hayan 1 trillón de cortes en Medicaid que los estados van a tener que lidiar. También hemos hablado sobre servicios basados en la comunidad en el hogar que están al riesgo de que le hagan cortes porque son costosos y porque son opcionales. Y ya vemos ya que los estados que están teniendo problemas con los presupuestos ahora, esto ha sido donde ellos han ido a hacer cortes para históricamente también hay información sobre cuando los estados tienen problemas financieros. Este es un lugar donde ellos hacen cortes anteriormente. Entonces, hay 41 estados que mantienen listas de espera o listas de interés para las personas que quieren tener ayuda para mantenerse en su hogar, para que la pues, apoyen en la comunidad. Hay una diferencia entre una lista de espera y una lista de interés. Una lista de espera es personas que califican para que cumplen con los criterios de elegibilidad para estar en un programa, pero es que no hay suficiente dinero o cupos para que ellos lo obtengan. Ese es el tipo de lista de espera que Wisconsin tiene. De nuevo, no hace mucho tiempo, antes de que ese Family Care fuera de todo el estado, teníamos una lista de espera. El gobernador Walker fue el que terminó con esa lista de espera para Family Care y Iris. Entonces, esos todos son personas que ya les hicieron las pruebas funcionales, cumplen con la prueba de los activos, pruebas de ingresos y dicen, sí, tú calificas para el programa, pero no tenemos cupo, entonces están en la lista de espera. Y también hay estados que no verifican si una persona es elegible o no antes de agregarlos a la lista. Y esos son las listas de interés. Entonces hay algunos estados que ellos pueden que tengan 200,000 personas que han dicho, oh, yo quiero estar en este programa. Y ellos pueden que miren esa lista en un orden de recibido, pero muchas de esas personas que están en esa lista puede que no, de hecho, califiquen para estar en el programa, pero están en esa.
tablero. Entonces, esa es la diferencia entre esas dos cosas. Ha habido más de medio millón de personas. En el 2025 había 600.000 personas en listas de espera para los servicios basados en la comunidad y en el hogar. Y hay estados que están aumentando el uso de listas de esperas ahora. La mayoría de las personas que están en listas de espera son personas con discapacidades intelectuales y cognitivas y ellos esperan mucho tiempo. El promedio son 37 meses para las personas con discapacidades intelectuales o cognitivas. También las listas de espera no realmente reflejan cuántas personas necesitan ayuda que viven en la comunidad y eso es importante porque cuando yo digo que a alguien ya le hicieron las pruebas y cumplen los criterios, recuerden los criterios de qué nivel de cuidado necesitas para calificar para estar en el programa es diferente en cada estado. Y una de las maneras en que los estados pueden ahorrar dinero es hacerlo más difícil que cumplan con los criterios. En otras palabras, uno necesita un nivel más alto de cuidado para poder calificar para estar en el programa. Esa es una manera en la que los estados pueden averiguar cómo pueden servir menor cantidad de personas. Es cambiando lo que se necesita para meterse al programa. Entonces, una lista de espera de personas en Tennessee, por ejemplo, uno puede tener personas esperando en Tennessee que tienen una necesidad de cuidado más alto que a una persona que está en el programa en otro estado. O sea, eso es basado en lo que el estado dice que quieren permitir que ingresen y qué tanto dinero tienen. Entonces, las personas que serán elegibles para servicios basados en la comunidad, en el hogar, en un estado, puede que no califiquen en otro estado. Y la otra pieza de eso es que las personas que están en programas que no pueden obtener los servicios a los cuales ellos tienen derecho porque hay una escasez de proveedores de servicios. Muchas personas que están en líneas de esperas, de hecho, pueden obtener alguna cantidad de atención, por ejemplo, por diferentes caminos como cuidado personal, lo cual está en el plan estatal, pero ese es un conteo incompleto por cuántas personas necesitan más apoyo que a los que están en la lista de espera. Otro artículo importante que refuerza algo de lo que hemos estado hablando en el último año es que hay muchos estados, y Wisconsin es uno de ellos, que han hecho diferentes tipos de cortes de fiscales en las últimas décadas, más o menos. Y cuando uno hace un corte fiscal, uno está reduciendo la cantidad de dinero que está entrando al estado. El ingreso fiscal es un ingreso para el estado. Y la legislatura y el gobernador tienen el trabajo de decir cómo tomamos todo ese dinero que entra al Estado y decimos cómo lo gastamos en diferentes funciones estatales como educación o prisiones o Medicare y otras cosas. Entonces, para las personas que tienen ingresos bajos y se basan en estos programas financiados por el gobierno federal y la cantidad de dinero que llega al Estado es importante para poder mantener los fondos para programas existentes, haciendo incrementos o decidiendo que hayan cortes en ciertas áreas y no en otras. Entonces, ahora estamos en una posición en que los estados que tienen una cantidad reducida de ingreso fiscal, ellos se basan más en los dineros federales que otros. Entonces, ellos están siendo afectados por la reducción en los fondos federales que están contribuyendo al dinero el dinero que el Estado tiene que gastar en todas las otras cosas que hacen los estados. Definitivamente tenemos este artículo aquí en el que hablan de mucha información sobre SNAP específicamente. Hay muchos estados que no tendrán el efectivo adicional para poder cumplir con los nuevos requisitos federales. Entonces nosotros hemos hablado sobre la legislatura de Wisconsin que no ha actuado todavía para dar los 70 millones de dólares adicionales para mantener las tasas de errores de Wisconsin bajas, para poder mirar, para contratar las personas y tener los sistemas para hacer
el mismo trabajo que el mismo nivel de precisión. Hay muchos estados que ya tienen una tasa de errores altas y la cantidad que van a tener que invertir para cumplir con los requisitos federales nuevos es tan alta que ellos de hecho pueden que no participen en SNAP para nada. Y eso no es una conversación que está pasando solo en un estado, está pasando en muchos estados. Otro ganancia para los defensores. North Carolina es el único estado que no, que todavía no tiene un presupuesto estatal. Y eso es uno de los estados que ha propuesto o hecho recortes de Medicaid antes de los recortes que vienen de HR1. En octubre dijeron, oiga, no tenemos un presupuesto estatal y tenemos un faltante para Medicaid, tenemos que hacer recortes ahorita porque no hay presupuesto y decidieron recortar a varios, a todos, incluyendo proveedores de cuidado en casa y proveedores institucionales. 3 a 10% de recortes es como iban a cerrar esa brecha de financiamiento. Hubo varias demandas, incluyendo de personas que tenían niños que necesitaban ese servicio y que decían que no pueden hacer esos recortes legalmente. Y en menos de 8 semanas, los impactos de esos recortes fueron tan significativos que el gobernador rescindió, quitó esos recortes, aunque no tuvieron dinero suficiente en el presupuesto, pero ya no hicieron los recortes. Entonces, lo que sucedió en esas 8 semanas donde había recortes, es todo lo que pasó, todo lo que dijimos que iba a pasar cuando los estados iban a tener recortes. Algunos doctores ya no aceptaban personas con Medicaid o más personas nuevas con Medicaid. Algunos proveedores dijeron que no podían, algunos empleadores ah, proveedores de servicio no podían contratar a trabajadores porque iban a tener que pagarles menos. O otros proveedores dijeron, no podemos dar servicios con menos dinero, entonces no vamos a dar los servicios para nada. Y eso sucedió en 8 semanas en North Carolina, con un cambio al programa de Medicaid. Es un así podemos ver lo que va a suceder en otros estados cuando se dan cuenta que no tienen dinero suficiente para lo que están haciendo ahora y van a tener que recortar. Si recortan Medicaid, hay impactos reales que suceden muy rápido aun cuando el Estado no está cambiando la elegibilidad de quién puede recibir o quedarse en Medicaid. Eso no quiere decir que las personas que ya están adentro no van a sentir el impacto cuando haya recortes en otros puntos del presupuesto. Esto es un artículo de opinión, pero está escrito por alguien que tiene una discapacidad y creo que tiene un buen lenguaje. Si está usted ah, viendo cómo va a hablar sobre ciertos temas, lo presenta de una forma muy buena de cómo estamos pensando sobre los requisitos de trabajo y por qué pensamos que el trabajo y cuidado de salud deben de estar ligados. California también está mirando cuál va a ser el impacto de HR1 enfocado especialmente sobre padres de familia con hijos con discapacidades. Y lo que es importante aquí es que cuando estás pensando en un presupuesto estatal, son todas las cosas que un estado provee que podrían ser impactados si hay una reducción en el presupuesto federal. Entonces, hay menos dinero entrando federal para SNAP y Medicaid. Eso va a causar
una falta de financiamiento en general que puede afectar otros programas estatales. Entonces, Medicaid, por ejemplo, se ocupa en escuelas mucho. Entonces, estamos recortando Medicaid. Podría decir que padres y familias están perdiendo apoyo crítico para mantener a su hijo en la escuela y fuera de instituciones, pero también les puede impactar en otras áreas porque Medicaid se ocupa en muchas áreas. Y con eso voy a dejar de compartir mi pantalla.